bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, un placer estar con ustedes. Acá estamos, 17 de agosto de 2025, hacemos un especial dedicado a la figura de José de San Martín. Ya hemos hecho muchos análisis, pero su figura sigue dando para el análisis. Acá tengo varios libros y hoy vamos a hablar sobre, ya estando San Martín en Perú, las tratativas de reconciliación que va a proponer en las conferencias de Miraflores y de Punchauca al bando realista para tratar de reconciliar esa hispanidad dividida y con campo de batalla en el continente americano. Antes, quiero agradecer a Ariel Gustavo Pérez. Ariel Gustavo Pérez me ha hecho obsequio de este libro, de su autoría, El destino de San Martín, la traición de Guayaquil y el robo en Ancón. Así que muchas gracias, Ariel. No lo he leído aún, procuraré hacerlo lo antes posible. Un libro como para ahondar, los que estén interesados en este aspecto, la traición de Guayaquil y el robo en Ancón, sobre la figura de José de San Martín. Vamos a compartir algunas imágenes. Compartimos con Marcelo Bulo, con la moderación de Mauricio Vera, una actividad hace unos días que la habíamos publicitado, ¿no? La charla, un conversatorio entre Marcelo, Mauricio y yo en la sala de empleados de comercio, en el Teatro de Empleados de Comercio en la ciudad de Rosario, Insubordinación y Nación, muy linda actividad, organizada por Pablo Garelo y Aurora, que es una agrupación de formación política reciente. Muy interesante la propuesta. Si son de Rosario, son jóvenes, quieren contactarse, seguramente estarán en redes. Aurora, Pablo Garelo, de alguna manera su responsable. Agradezco mucho la invitación a esa actividad que disfrutamos. Fue una charla muy fructífera, con mucha concurrencia, en la que abordamos aspectos históricos de mi parte y de política internacional y nacional por parte de Marcelo Bulo. Así que felicitaciones a la gente de Aurora. Y acá tengo 3 autores para analizar esta cuestión de San Martín en Perú. Pérez Amuchastegui, Ideología y Acción de San Martín. Ahora voy a leer un poquitito de esto. Marcelo Bulo, precisamente en su libro Madre Patria, analiza esta cuestión. Y Vicente Sierra, que ya es un conocido de la casa, de Mates con Historia. Vamos a ver qué refieren sobre estas entrevistas y el proyecto que plantea San Martín a los sucesivos virreyes del Perú, porque vamos a ver ahí que hubo un cambio. En realidad hubo un golpe de estado interno dentro del bando realista. Es desplazado el virrey Joaquín de la Pezuela y es reemplazado, ya vamos a ver bajo qué circunstancias, ¿no? Pérez Amuchastegui, en este librito, insisto, muy chiquito, muy cortito, Ideología y Acción de San Martín, tiene reflexiones muy a propósito de este momento en el accionar político del Libertador en Perú. Dice lo siguiente: el 8 de septiembre de 1820 desembarcó San Martín en Paracas con 6.000 hombres. Esto lo hemos analizado en el anterior Mates con Historia, dicho sea de paso. Nuevos aires circulaban a la sazón en España, y la ideología liberal prometía eventuales acercamientos entre los rebeldes americanos y los representativos peninsulares. Una Real Orden del 11 de abril mandaba buscar pacificaciones para negociar la Constitución de 1812, la famosa Constitución Liberal de 1812 en Cádiz, a la que le hemos dedicado un Mates con Historia hace ya algún tiempo. Y esto dio pie a un armisticio entre Bolívar y Morillo e impulsó a Agustín de Iturbide a levantar en México el pabellón revolucionario que más tarde lo llevaría al trono y al patíbulo. También Pezuela, en Perú, inició gestiones que culminaron en la reunión de Miraflores. En ella, los diputados de San Martín
o sea, no fue una reunión entre ellos, sino a través de delegados, Miraflores. En ella, los diputados de San Martín dejaron abierta la posibilidad de futuras negociaciones sobre la base de alcanzar una solución equitativa mediante el establecimiento de un trono americano con un príncipe, comillas, de la casa reinante en España. Arbitrio que por la época propiciaba también para México el representante británico en Madrid. Poco después fue depuesto Pezuela. El virrey del Perú fue depuesto por los propios, por su propio Estado Mayor, ya vamos a ver bajo qué condiciones. Por sus propios generales amotinados en Asnapuquio, el 20 de enero de 1821, quedando José de la Serna a cargo del virreinato. A fines de marzo llegó al Perú el comisionado regio, el enviado de la corte, Manuel de Abreu, cuyas gestiones culminaron en las conferencias de Punchauca, iniciadas el 4 de mayo. Pichirilli ha demostrado que las proposiciones de San Martín fueron allí muy concretas. Previo reconocimiento de la independencia del Río de la Plata, Chile y Perú, se procedería a coronar un príncipe español de grado o a la fuerza, puntualizando San Martín que en cuanto a Buenos Aires emplearía sus bayonetas para compelerlos a esta idea si no se prestasen. En confirmación ofreció luego San Martín por separado a la Serna y Abreu: 1. La inmediata designación de una regencia compuesta por 3 vocales, correspondiendo la presidencia al mandatario peruano. 2. La unión de los ejércitos para respaldar el convenio. 3. La declaración de la independencia por el Ejército Unido. 4. La marcha a la península con San Martín en la comitiva, a pedir a las Cortes nombrasen un infante de España para rey de estos países. El 2 de junio ratificó San Martín esta propuesta ante los jefes realistas e independientes, congregados al efecto. Estos acuerdos preliminares fracasaron por la negativa de la Serna y su grupo a jurar la independencia antes de formalizar las cosas en España, condición que para San Martín era imprescindible. La propuesta formulada en Punchauca tiene férrea coherencia con la conducta política de San Martín y se adecua devotamente a los ideales de emancipación y unidad postulados a Vinitio por la Gran Reunión Americana. San Martín había asumido su misión de sustantivar la idea de provincias unidas en Sudamérica, emergente del Acta de Tucumán. Lo hemos analizado, el Acta de la Independencia del 9 de julio de 1816 por los congresales reunidos en Tucumán habla de que quienes se independizan son las provincias unidas en Sudamérica, proyecto continental, americanista. Y estaba dispuesto a lograr su objeto malgrado las escisiones, los localismos y los intereses partidistas. Para él no había más partido que el americano, ni más objetivo político que la unificación nacional de Sudamérica independiente. La unificación de Sudamérica independiente de la metrópoli. Todo lo demás era accesorio y secundario, incluso la forma de gobierno, que habría de resolverse sobre la marcha, aprovechando las facilidades y coyunturas que se presentasen. Como ha demostrado Somoza, San Martín entendía que la revolución era monárquico-constitucional, pero aceptaría y apoyaría con las armas la república si esa era la auténtica voluntad multitudinaria. Es decir, no es el único autor que lo señala, la forma de gobierno a adoptar por el nuevo Estado sudamericano era una cuestión negociable a ojos de San Martín. Él era monárquico, por convicción, pero estaba dispuesto a aceptar la república si ese era el voto mayoritario de los habitantes de Iberoamérica. Lo que urgía era organizar a Hispanoamérica libre como una entidad unívoca, capaz de ejercitar con dignidad
y posibilidades económicas positivas la soberanía que los ejércitos libertadores habían reconquistado para el pueblo, esa multitud heterogénea que comparte necesidades y esperanzas, coadyuvando con su esfuerzo y su trabajo al logro de la común felicidad. Esa idea rige la acción libertadora de San Martín y subyace en toda su obra gubernativa como protector del Perú, cargo que asumió el 3 de agosto de 1821 con el objeto esencial de obtener la fraternidad y unión sincera con la nación chilena y una constante resolución de auxiliar a los demás pueblos libres de América para que prevalezca en ellos la libertad y el orden. Citas o reflexiones de Pérez Amuchastegui en este librito, que es muy recomendable, muy recomendable. Por tanto, es interesante porque esto explica esta visión continental que reconocía distintas patrias, como en la época del Imperio Español se reconocían virreinatos en el orden administrativo, y por eso San Martín el cruce de los Andes lo hace como general argentino, pero al frente del ejército de los Andes, no del ejército argentino. Una vez declarada la independencia política de Chile, no tiene mayor reparo en aceptar el nombramiento de ser general del ejército chileno y vestir el uniforme. Y una vez en Perú, ofrecido el cargo de protector del Perú, también lo acepta y lo ejerce, ¿no? Esto que pareciera, pero ¿cómo? Entonces, ¿era argentino, era chileno, era peruano? Era las tres cosas a la vez, era americano, su proyecto era americanista y en línea y en coherencia con esa acta de Tucumán de 1816 que declaraba la independencia y la idea de constituir las provincias unidas en Sudamérica, los Estados Unidos de Sudamérica, si quieren, ¿sí? Y acá tenemos el libro de Marcelo Bulo, el primero de esa trilogía de Marcelo, que ha estado en Mates con Historia a comienzos de este año, que estaban allí, los tres libros. El primero de ellos es Madre Patria, muy conocido, muy difundido, felizmente. Y Marcelo tiene un capítulo dedicado a esta cuestión y lo titula El plan de reconciliación y el proyecto de una confederación hispánica. Empieza por un delegado enviado por Bolívar a la corte de España, pero después va a decir algo más vinculado a San Martín y el Perú. El 1 de marzo de 1820, el vicepresidente de la República de Colombia, Francisco Antonio Zea, designado por Bolívar como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del gobierno colombiano, se embarcó rumbo a Londres para cumplir una misión confidencial. Zea sabía que, si fracasaba, debería afirmar que todo se había debido a su iniciativa personal y, por tanto, asumiría los costes políticos a fin de salvaguardar la imagen pública del presidente de Colombia, el libertador Simón Bolívar. Francisco Antonio Zea llegó a Londres el 16 de junio de 1820. 4 días después, ante una filtración del plan que Bolívar le había encomendado en secreto, se vio obligado a desmentir públicamente los rumores de reconciliación con España. El 7 de octubre de 1820, a nuestro entender, en cumplimiento del plan elaborado con Simón de Bolívar, presentó al duque de Frías, embajador de Su Majestad Católica ante Gran Bretaña, o sea, el embajador español en Londres, el plan de reconciliación y proyecto de confederación hispánica, así se llamaba el plan, afirmando que consistía en la reconciliación y reunificación de nuestra gran familia, discorde y dispersa, la regeneración completa de la monarquía y creación de un nuevo imperio. Esto es una cita textual que hace Marcelo Bulo en su obra. Regeneración de la monarquía de los Borbones, ¿sí?, con todo lo que hemos hablado de ella, y la creación de un nuevo imperio, dadas las circunstancias. Había corrido
mucha agua bajo el puente, ¿no? De esa España moribunda en 1808 a la derrota de Napoleón, la Santa Alianza, el restablecimiento de las monarquías absolutistas, etc. Francisco Antonio Zea, consciente de la importancia histórica de la misión que le había encomendado el libertador Bolívar, enfatizó que la motivación última de la propuesta era la de construir un imperio democrático con capital en Madrid que salvara la unidad de España y el Nuevo Mundo. En este sentido, Zea le dijo a Frías: se trata nada menos que de sustituir el espíritu de repulsión y de divergencia que va separando de la monarquía a tantos pueblos y que acabará por separarlos a todos, por otro espíritu de atracción y de convergencia que, concentrándolos en la metrópoli, constituya un fuerte y poderoso imperio federal sobre un principio idéntico al que fue constituido el universo para conservarse inalterable. El embajador, que portaba poderes en blanco, firmados por Bolívar, manifestó también al embajador de Fernando VII que el plan que le proponía debía ser realizado con infinita urgencia, porque era la única forma de terminar con las disensiones de la familia en el seno de la familia misma, antes que otros acabasen de decidirse a intervenir en ellas. Zea le confesó al duque de Frías que el objetivo de su vida era ver abrazarse los pueblos de América y de España para que volviesen a llamarse hermanos. Y como prueba de seriedad se ofreció él mismo como garantía: ofrezco desde ahora, bajo el más solemne juramento, constituirme, no digo prisionero, pero sí presidiario en Ceuta o en el Peñón, hasta que la experiencia haya acreditado el acierto de esta operación vital. Bien, continúa desarrollando la propuesta de Zea. Vamos a lo que nos interesa hoy, la actuación de San Martín, de modo simultáneo, aunque en otra geografía, la del Perú. Apenas un año después de que Francisco Antonio Zea se reuniese en Londres con el duque de Frías, el general José de San Martín se encontró con el virrey del Perú, José de la Serna, el 2 de junio de 1821 en la casa de hacienda Punchauca, situada a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, en la margen izquierda del río Chillón. San Martín, en cuanto reconoció a de la Serna, lo abrazó cordialmente. Un dato relevante es que el virrey asistió a la reunión acompañado del general José de la Mar, nacido en la actual ciudad ecuatoriana de Cuenca, que sería luego presidente constitucional del Perú en 2 ocasiones. San Martín le propuso al virrey que España reconociera la independencia del Perú, de Chile y de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que constituirían un solo Estado con una monarquía constitucional encabezada por un príncipe español. La sede del nuevo reino se establecería en la ciudad de Lima. El nuevo Estado así constituido y encabezado posiblemente por el mismísimo hermano del rey de España, Carlos María Isidro de Borbón, firmaría un acuerdo que establecería con el Reino de España una unión aduanera que protegería la industria de los dos reinos de la competencia extranjera, cosa que Gran Bretaña, por supuesto, no podía permitir. Fue por eso que, a través de los hombres, presten atención a esto, fue por eso que a través de los hombres que dentro del ejército español en el Perú le respondían directamente a Inglaterra, boicoteó el proyecto sanmartiniano. El general San Martín estaba seguro de que su plan sería aprobado en Madrid, ya que lo había coordinado con su hermano Justo Rufino de San Martín, con quien mantenía una asidua correspondencia y que en ese momento era oficial de la Secretaría de Guerra en España, el hermano de San Martín. San Martín va a tener varios hermanos. Uno de ellos, Justo Rufino, al igual que él, hizo la carrera militar en la península, pero a diferencia de San Martín, permaneció en la península y era un oficial reconocido de, como dice Marcelo, lo que sería el Ministerio de Defensa hoy, ¿no? La Secretaría de Guerra.
Y hay una interesante correspondencia no desarrollada y no investigada suficientemente a mi criterio, y sería una pista muy interesante, la correspondencia entre estos dos hermanos, uno en América, otro en España, acerca de la situación reinante en esta época, 1820-1821, y la propuesta de San Martín. Por eso San Martín conocía de antemano la predisposición que había o no en la metrópoli a aceptar este proyecto. En el pensamiento, continuó Marcelo Bulo, Madre Patria, en el pensamiento estratégico de San Martín, la nueva monarquía constitucional se extendería luego, por aceptación, a la Gran Colombia y al mismo México, una ampliación fundamental, ya que, como Bolívar, San Martín entendía que la independencia, sin mantener la unidad hispanoamericana, no era en realidad independencia, y que la desunión conduciría a la dependencia informal de otra potencia. Como prueba de buena fe, San Martín se ofreció, esto lo reitera Marcelo respecto de lo que leímos anteriormente en Amuchastegui, y lo dicen todos los autores que han estudiado esta cuestión, ¿no? Como prueba de buena fe, San Martín se ofreció a viajar en persona a Madrid para solicitar a las Cortes que escogieran a un infante de España, un príncipe Borbón, para que fuese proclamado rey del Perú. Esto es interesante porque vieron que hay algún malentendido o alguna malintención en algunos que dicen que San Martín desertó del ejército en 1811. Ya lo hemos analizado y hemos demostrado que no fue así. Pidió la baja y se le concedió para viajar a América. Porque si hubiera sido un desertor, ¿cómo se va a ofrecer a volver? Porque lo esperarían con un pelotón de fusilamiento, si fue un desertor, ¿no? No, él se ofrece porque en ese sentido tiene la conciencia clara y totalmente transparente. No había ninguna doble intención, porque de lo que se trataba era de evitar que toda Hispanoamérica pasara a ser una colonia informal de su majestad británica. El proyecto de San Martín no era producto de la lectura de los libros, sino el resultado de la experiencia adquirida en América, y era consciente de la fidelidad de las masas indígenas a la corona de España y de la apetencia de Inglaterra y Francia por heredar los territorios de España en América. Todo esto hacía pensar que el plan, que implicaba la reconciliación con España, fuera visto con buenos ojos por el virrey de la Serna y sus oficiales, que departieron amablemente con los delegados de San Martín en medio de brindis y bromas. De la Serna pidió algunos días para consultar con el resto de sus oficiales, y acá es donde el diablo mete la cola, diríamos. Las reuniones continuaron en el pueblo de Miraflores, al sur de Lima, y posteriormente a bordo del buque neutral Cleopatra. Pero la oposición del brigadier José de Canterac y sobre todo del mariscal de campo Jerónimo Valdés, dos oficiales del ejército realista que secundaban a De la Serna, que trabajaba directamente para Gran Bretaña, dice Marcelo Bulo, frustraron el proyecto de San Martín. San Martín supo siempre que el principal responsable de que fracasara su propuesta de reconciliación con España no había sido Canterac, sino Valdés, al que calificó como genio del mal. Refiriéndose a Punchauca, San Martín escribe: el plan quedó acordado, un juicio imparcial fijó sus bases, pero el genio del mal vino a derrotar el momento más glorioso. Para los que no hacen profesión de derramar sangre injustamente, que de víctimas se habrían economizado si la prudencia hubiera prevalecido. En la noche del día 12 de junio, San Martín llegó a Lima y 2 días después hizo lo propio todo su ejército. El 28 de julio, el general proclamó la independencia del Perú. Fracasados los intentos de reconciliación con España y de creación de un imperio hispanoamericano, el 26 de julio de 1822 los libertadores se encontraron en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. En la noche del 27 de julio de 1822, Bolívar celebró un banquete para agasajar a San Martín, la célebre reunión de Guayaquil, ¿no?, en medio del cual éste se retiró para embarcar hacia el Perú. Los dos protagonistas del encuentro guardaron el más estricto secreto
de lo conversado en aquella ocasión. Palabras de Marcelo Bulo en Madre Patria sobre el plan de reconciliación. Y cerramos con Historia Argentina de Vicente Sierra, que sobre este mismo tema, algunas cosas se van a repetir, pero siempre la palabra de don Vicente Sierra, estudioso, metódico, criterioso, viene bien para esclarecer algunos puntos. En algunos puntos es bien explícito lo que dice Sierra respecto de este frente realista que algunos suponen perfectamente homogéneo y que no era tal y que va a estar condicionado en América por la realidad de esa revolución liberal que había ocurrido en la península, ¿no? Entonces esto hay que también tenerlo en cuenta y ponerlo en la balanza a la hora de ver por qué se frustró ese plan de reconciliación propuesto por San Martín y antes por Bolívar con el enviado plenipotenciario Sea. El título del capítulo 7 se llama San Martín en el Perú, Tratativas de Paz. El virrey Joaquín de la Pezuela era un duro y orgulloso absolutista. Sus biógrafos destacan su entereza, pero admitiendo que no estaba exenta de esquinas y sobre todo difundida en la duda como consecuencia de una gran desconfianza en sí mismo. Su cerrado absolutismo no le permitía comprender la rebeldía americana. Su cerrado absolutismo no le permitía comprender la rebeldía americana. Y en sus dirigentes no veía sino defectos, maldad, hipocresía y ambición. Lo que no optaba para que les temiera. Recibió las noticias del pronunciamiento liberal de España sin dudar de que el rey sabría sofocarlo. Y cuando conoció la verdad, que se tradujo en que la expedición con que contaba para someter a los americanos no saldría de la península, se dispuso a obedecer al nuevo régimen sin participar de sus ideas. Desde luego, inmediatamente adoptó medidas militares, entre otras, que el ejército del Alto Perú se situase desde Mojo a Moquegua, para estar pronto a fin de acudir donde la necesidad lo llamase. El 15 procedió a hacer jurar la Constitución de Cádiz. Él, que era un absolutista, procedió a hacer jurar la Constitución en la ciudad de Lima, acto que destacó con la siguiente nota. Lo que dice Vicente Sierra es que Joaquín de la Pezuela llevaba un diario que es sumamente interesante. Y fíjense lo que puso Pezuela respecto del día en el que se juró en Lima la Constitución de 1812. Estamos en el bando realista. No se oyó un viva, ni la menor demostración de alegría, hasta que en la plaza de Santa Ana el oidor Osma tiró a la multitud de negros y zambos que seguían a la comparsa un pañuelo de plata, un puñado de plata. Y esto los excitó y gritaron con algunos vivas para ver si se les echaba más plata. Pues ni esta gente, ni los más principales, ni de otras clases manifestaron ni regocijo ni repugnancia en el acto. Parecía, y lo creía así, que todo les era indiferente. Continúa Sierra. El 18 de septiembre estuvo de regreso en Lima el alférez Escudero, ¿se acuerdan que habíamos hablado de este enviado, ¿no? Desde el punto de vista de Jerónimo Espejo, que lo cuenta en su diario, ¿no? Con la respuesta de San Martín al oficio del virrey, hecha en una carta particular, lo que le llamó la atención a Pezuela por no haberle escrito él en particular. Y continúa Vicente Sierra con las tratativas, las treguas. Vamos a lo que a mí me interesa puntualizar ahora. Los sucesos políticos de la península tenían que repercutir en el Perú. Los grupos de militares liberales, que con los generales La Serna, Valdés, Seoane, Canterac y otros, se habían organizado en logia masónica, no se sentían cómodos bajo el mando del absolutista Pezuela.
Esto es interesante porque entonces, como verán, esas sociedades secretas operaban en ambos bandos, no solo del lado de los independentistas. También habían cooptado a la plana mayor de los militares realistas en el Perú. ¿Sí? Digo para... Tener que proclamar la Constitución de 1812 fue para este un paso desagradable que cumplió con desgano, pues, como lo anotó en su diario, la encontraba empañada de máximas liberales y filantrópicas. Por otra parte, nunca se había entendido en materia militar con la Serna. El caso es, como lo destacan Rodríguez Casado y Loman Villena, que la camarilla liberal fue envolviendo al virrey como una telaraña y acotan estos autores. Al final era solo un pelele. La autoridad y la dirección de la política castrense habían sido arrebatadas por la Junta Directiva de la Guerra, en la que el representante del monarca solo contaba con un voto, como cualquier otro vocal. Y se produce el motín de Asnapugio, el 29 de enero de 1821, es decir, un motín interno dentro de las fuerzas realistas que va a deponer a Pezuela. Depuso a Pezuela y colocó al frente del virreinato al general José de la Serna e Hinojosa. Fue el triunfo, dice Pichirilli, de los hombres que habrían de escribir la capitulación de 1824 para constituir luego el grupo de los Ayacuchos en España. Y vamos finalizando. Llegaba al Perú el capitán de fragata Manuel de Abreu, el enviado por el monarca al Perú, comisionado regio para abrir los términos de la pacificación con los americanos. Antes de arribar, escribió a San Martín, con fecha 7 de febrero de 1821, dándole noticias de su familia, pues había tratado en Málaga a su madre y a su hermana. San Martín le agradeció desde Huaura en 23 de marzo, en carta que condujo el teniente José Arenales, a quien San Martín confió la tarea de acompañar a Abreu hasta su cuartel en dicha localidad, donde el enviado se entrevistó con San Martín antes de pasar a Lima. Ojo con este dato protocolar si quieren. El enviado real, Abreu, primero se entrevista con el jefe rebelde, San Martín, no con las autoridades realistas en Lima. Retomo. Antes de pasar a Lima y encontrarse con el virrey La Serna. En un diario de su gestión, Abreu se refirió a las atenciones con que fue atendido en el campamento patriota y señaló que el 28 de marzo San Martín lo invitó a comer, poniéndole a su derecha a Las Heras y a su izquierda a Álvarez de Arenales. Al día siguiente, Abreu se dispuso para partir hacia Chancay, rumbo a Lima. Con ese motivo, San Martín pasó a despedirlo y mantuvo con él una conversación en cuyo transcurso le expresó sus planes. Desarrolla esta idea, tengo que abreviar. Manuel de Abreu fue recibido con frialdad por La Serna, el enviado del monarca. Esto está muy detallado. Muy predispuesto, contrato muy cordial con San Martín y su Estado Mayor, y en cambio, cuando se encuentra en Lima con el virrey, que se supone que era propio, Vicente Sierra dice esto: Manuel de Abreu fue recibido con frialdad por La Serna, quien le hizo objeto de descortesías serían, imputables al desagrado que le había causado su detención en el campamento de San Martín, conducta que nunca le fue perdonada. Interpretación de Punchauca. Y con esto finalizamos. Las interpretaciones de lo ocurrido en Punchauca han girado casi exclusivamente alrededor del monarquismo de San Martín. A pesar de que la lectura de los documentos vinculados al hecho no autoriza a considerar que fuera este el tema fundamental. Sabemos que San Martín no era hombre de guiar sus actos por consideraciones ideológicas, fuera de la exigencia de afirmar la independencia. Discutir si fue monarquista o republicano
es desenfocar la cuestión. Es desenfocar la cuestión. No cabe duda alguna de que San Martín creía que el único sistema que podía sostener la unidad de los pueblos liberados era la monarquía. Pero ello no autoriza a decir que la idea de coronar a un príncipe español fuese la cuestión fundamental en Punchauca. Cuando desembarca en Pisco, es virrey del Perú el mariscal Joaquín de la Pezuela, de notoria tendencia absolutista. Cuando habla con Abreu y La Serna, un golpe militar de tendencia liberal, tramado en el seno de una logia masónica, había depuesto al virrey y el Perú estaba gobernado por liberales y regido por una constitución liberal. Cambia el escenario. Es decir, los motivos políticos que San Martín podía levantar para ganar a los peruanos a la idea de la independencia no podrían ser los mismos bajo Pezuela que bajo La Serna. Manuel Abreu agrega en su diario que en cuanto a Buenos Aires, San Martín habría dicho que si se negaba a aceptar su plan, emplearía sus bayonetas para compelerlos a esta idea. ¿Se acuerdan que San Martín tenía que vérselas también con el frente, digamos, la retaguardia? Él había salido a Buenos Aires y ahora en Buenos Aires estaba Rivadavia, que era representante del grupo mercantil porteño que sabotea la idea continental. La sabotea desde el primer momento. ¿Qué idea?, se pregunta Sierra. ¿La de una monarquía no limitada a la actual Argentina o a Chile y el Perú, sino a todas juntas bajo un solo monarca? ¿O a un monarca solamente para el Perú? No podemos saber hasta qué punto Abreu fue fiel cronista, pues si sobre algo insistió siempre San Martín, y por última vez en 1829, fue sobre la idea de no imponer a los pueblos sistemas de gobierno que estos no quisieran recibir. La interpretación que cabe a las palabras amenazadoras es que solo en el caso de que Buenos Aires se negara a reconocer la unidad monárquica de América, él la compelería a la unión, matiz que ciertamente tiene importancia, pero que fracasó en Punchauca. Primero las Provincias Unidas, después Chile y tras ambas Perú, demostraron no responder a ninguna tendencia firme a la unidad americana. San Martín fracasó en ese ideal, como fracasó Bolívar en lo mismo. Pero en Punchauca, lo que verdaderamente fracasaron fueron los jefes españoles y los auténticos intereses de España, como lo confirmó la capitulación de 1824, después de Ayacucho. Bien, ven cómo es un tema complejo y a la vez apasionante. El plan de emancipación política de la metrópoli, por las consideraciones que ya hemos hecho y no vale aquí repetir innecesariamente, debía llevar a conservar la unidad continental de esta parte del Atlántico. Y si podía existir además una reconciliación con la metrópoli, como creo acabadamente que ha sido demostrado, mejor. La cola que metió el diablo pasó más que nada por el lado del bando realista, de acuerdo a lo investigado por estos autores, y esto es una pena porque esa unidad o esa reconciliación a ambos lados del océano hubiera sido un pasaporte para ingresar de otro modo al siglo XIX, que estaba comenzando, y el fracaso nos devolvió la otra cara, la contracara, que fue la de una balcanización en distintos países, lo peor que nos podría haber ocurrido luego de esa emancipación. Pero eso fue por la muñeca de Gran Bretaña, que se valía de colaboracionistas en ambos lados en esa contienda civil. Bien, modesto homenaje a la figura de José de San Martín, hoy 17 de agosto, un nuevo aniversario de su muerte en 1850. Les dejo un saludo, que estén bien, buena semana, nos vemos la próxima si Dios quiere.